Entrevista de Pablo Casado en la cadena COPE, donde trata de salir reforzado en su guerra interna con Isabel Díaz Ayuso. Una entrevista en la que él mismo nos desvela su falta de ejemplaridad. Veámoslo. Hoy el presidente del Partido Popular ha sido entrevistado por Carlos Herrera en la cadena COPE para tratar de explicar la guerra total que se declaró ayer en el Partido Popular y que dejó una sombra de sospecha no solo sobre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sino también y muy especialmente sobre la actuación de la Dirección Nacional del Partido Popular, de Pablo Casado y de Teodoro García Egea, en todo este rocambolesco capítulo. Y desde luego estas entrevistas se suelen preparar para que el político recomponga el relato, recomponga el discurso y presente ante la opinión pública una narrativa de los hechos que esa opinión pública pueda digerir, pueda considerar aceptable y, por tanto, para que la imagen pública del político salga acicalada y deslumbrante. Sin embargo, en esta entrevista no solo no se aclara el entuerto y el papel que desempeñó Pablo Casado o Teodoro García Egea en toda esta historia, sino que además nos enteramos de que Pablo Casado ha tenido una conducta muy poco ejemplar a la hora de manejar datos personales de terceras personas. En particular, Carlos Herrera le pregunta cómo accedió a toda la información personal, delicadamente personal, del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y alrededor de este crucial capítulo dentro de toda esta historia, Pablo Casado no hace más que enredarse hasta colocarse a sí mismo en una posición cada vez peor. Escuchémosle. ¿Compró el material de Moncloa? ¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento? No, no es verdad. A mí me llegó una información a finales de verano. Es verdad que con datos fiscales y bancarios, por tanto se podía inferir que venía de alguna institución pública, pero eso es lo único que yo transmití. Atención a lo que está diciendo. A Pablo Casado le llega una información, no sabemos muy bien por quién, no sabemos muy bien quién se la transmite, pero le llega una información de datos bancarios y fiscales de un ciudadano particular, que en este caso es el hermano de Isabel Díaz Ayuso, y Pablo Casado no pone en conocimiento de los tribunales esta obtención ilegal de información de datos personales privados de un ciudadano particular. Artículo 197.2 del Código Penal Español. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de terceros, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hayan registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Es decir, que aquí alguien le ha transmitido a Pablo Casado información conseguida ilegalmente y Pablo Casado se queda con esa información, no trata de esclarecer o de instar a los tribunales a que esclarezcan cómo ha obtenido esa información, y en su lugar utiliza esa información, dice que para pedirle aclaraciones a Isabel Díaz Ayuso. Pero a lo que suena esto, claramente, es a que utilizaste una información obtenida ilegalmente para chantajear privadamente a Isabel Díaz Ayuso, que ya en esos momentos aspiraba, en contra de tus deseos, a presidir el Partido Popular madrileño. Por tanto, a lo que suena lo que estás contando es a que te valiste de información ilegal para extorsionar a un compañero de partido. Eso es lo que estás contando. Y si no es eso, aclara quién te transmitió esa información y aclara por qué no denunciaste que se había filtrado información personal de un ciudadano particular. Que luego, además, le podrás pedir explicaciones a Díaz Ayuso del contenido de esa información. De acuerdo. Pero procedimentalmente lo hiciste fatal. Te valiste de información ilegal para presionar a un rival político dentro de tu partido. Me imagino que esto tendrá información de entidades públicas, por cuanto que la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación y también datos fiscales, bueno, pues no obra en poder de cualquier persona. Eso es la única vinculación que yo hago
a título personal de dónde puede venir esa información, pero... Precisamente, tú mismo estás diciendo que esa información necesariamente procede o de un funcionario o de un alto cargo de la administración, y por tanto quien te transfirió a ti esa información la había obtenido ilegalmente de este funcionario o de este alto cargo, o directamente te la transmitió a ti un funcionario o un alto cargo, y eso no puede quedar impune. Y si tú no denuncias eso, es precisamente porque te viene bien esa información para chantajear a un rival político. Bien, y cuando Pablo Casado recibe esta información que no debería haber recibido, ¿qué hace? Pues le pide aclaraciones a Isabel Díaz Ayuso. Y Pablo Casado se queja de que Isabel Díaz Ayuso nunca le transmite ningún tipo de aclaración. ¿Y cómo se excusa Pablo Casado ante todo esto? Pues diciendo que luego, no cuando recibe esa información, que es cuando debería haber actuado. Si a ti te transmiten una información obtenida ilegalmente, lo que tienes que hacer es llevar eso a los tribunales. No, que luego, más tarde, con el tiempo, se enteran de que esa información la tenían muchos más partidos políticos. Luego es verdad que tenemos conocimiento a lo largo de los meses que esa información también la tienen medios de comunicación y que esa información también la tiene la oposición. Porque hay que recordar que un mes después se solicita una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que esa comisión de investigación es rechazada, pero se reconvierte en un pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, en el que usted recordará que los 4 grupos de la oposición, incluido Vox, que es el que pide ese pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, hacen referencia a este tipo de contratos. Uh-huh. Por tanto, no es una cosa que solo llegue al Partido Popular y no es algo que no estuviera circulando todo el tiempo. Que lo supiera todo el mundo no es excusa para que esa información se haya obtenido ilegalmente, a menos que Pablo Casado, con información que estaba en poder de todos los partidos, se refiera al contrato público que estaba subido desde el 1 de junio del año 2020 en el portal de Transparencia y que era un contrato con una empresa privada, Priviet, que no era propiedad del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Si se refiere al contrato público, sí, en efecto, eso está en manos de todos. Ahora, si estamos hablando de los datos bancarios y fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso, eso no sé si lo tenía todo el mundo, pero en caso de que lo tuviera todo el mundo, ¿cómo podemos estar haciendo la vista gorda ante esa flagrante ilegalidad? Pues bien, después de todo esto, después de haber reconocido en público que se valió de información obtenida ilegalmente para conversar con Isabel Díaz Ayuso, para chantajear de alguna manera a Isabel Díaz Ayuso, escuchemos qué reflexión hace Pablo Casado sobre la ejemplaridad en los partidos políticos. Mi obligación, porque yo sé lo difícil que ha sido para el Partido Popular y para otros partidos las faltas de ejemplaridad y las conductas irregulares. Pero vamos a ver, ¿de qué ejemplaridad me estás hablando? Si estás admitiendo en público que te valiste de información obtenida ilegalmente, con los datos bancarios y fiscales de una persona que no deberían estar en tu poder para recabar información adicional, chantajear, extorsionar, anular políticamente a un compañero de partido. Pero eso es ejemplar. ¿Ejemplar de qué? Será ejemplar del comportamiento de las mafias. Y fijaos cuán ejemplar y transparente es Pablo Casado, que cuando nuevamente Carlos Herrera le pide que le diga el nombre de quien le transmitió esa información obtenida ilegalmente, Pablo Casado se niega a responderle porque esa información en general viene de la administración. Lo que pasa es que una información que viene con datos relativos a tributos o a ingresos y a declaraciones solamente puede venir de una fuente oficial, teóricamente, que es quien conozca. Sigue sin decirme quién se lo filtró. Porque la información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a la sede nacional muchas veces por personas de la propia administración involucrada y por eso en este caso nosotros necesitamos recabar las pruebas internamente. Pero ¿cómo que un funcionario de la administración le filtró al partido político datos bancarios y datos fiscales de un ciudadano y el partido político recibe alegremente esos datos y no denuncia al funcionario por ese tráfico ilegal de datos personales? Es que Pablo Casado está diciendo aquí que regularmente fuentes de la administración les hacen llegar a los partidos políticos información privada de los ciudadanos. Y lo dice tan tranquilo como si fuera parte de una práctica habitual de los partidos políticos.
Y nada de esto constituye un escándalo que debería llevar, precisamente por falta de ejemplaridad, a la dimisión inmediata de Pablo Casado. En definitiva, después de haber obtenido y utilizado en tu propio beneficio político una información obtenida ilegalmente, lo menos que podrías hacer por ejemplaridad, por esa transparencia, honorabilidad, ejemplaridad que le reclamas al Partido Popular, es dimitir.